Somos Colombia y Asociación de Enfermeras denuncia que no hay un reporte real de caídos por el virus. Edilma Suárez, presidenta de la seccional Cundinamarca de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, denunció que actualmente no se están reportando el número real de pacientes caídos por el virus. La presidenta también denuncia que el gobierno no ha brindado la dotación necesaria para los médicos, enfermeros y personal de aseo. Indica que desde el gobierno se habla de diferentes planes para el personal médico, pero que en realidad ellos no han visto un apoyo hacia el gremio. Expresó que hay un trato discriminatorio. A los médicos les dan tapabocas N95, pero al resto de personas, como al personal de aseo, no se los dan. Por lo tanto, habría una discriminación del gobierno nacional. Así las cosas, Edilma Suárez pidió al gobierno nacional que los incluya en el diálogo actual que se está planteando con los médicos, en el cual se habla del futuro de la pandemia. Dijo que cuando el gobierno habla, parece que fuese un país del primer mundo, pero que en realidad no les entregan los elementos de protección necesarios y además hace 6 meses no les pagan, no les garantizan al gremio condiciones laborales dignas. A continuación les comparto el informe. Por favor, compartirlo en todas sus redes sociales. El gobierno está ocultando mucha información. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Tenemos en línea a Edilma Suárez, ella es la presidenta de la seccional Cundinamarca de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia y la hemos llamado porque vimos un video de Edilma planteando una queja sobre discriminación frente a las enfermeras y nos parece que esto es delicado. Queremos escucharla, qué es lo que está pasando, porque obviamente que el personal médico es el que más debemos cuidar, a todos los que en este momento nos garantizan seguir con vida, a todos los que están trabajando, están allí de frente, pero en particular al personal médico. Muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora y por estar con nosotros en RCN Radio. Yolanda, buenos días y buenos días a la audiencia de RCN Radio. Muchas gracias por el espacio. Realmente, sí, como lo menciona, fue necesario hacer esta denuncia porque el gobierno nacional está tomando una serie de medidas verticales poco consultadas que están afectando el ejercicio de enfermería, digamos, en términos del número de personas, de profesionales que estamos atendiendo a los pacientes en los hospitales, que permanecemos mayor tiempo, que damos los cuidados de bienestar, confort, toma de muestras, administración de medicamentos, administración de líquidos, pero también se está desconociendo a todo el personal de salud, fisioterapeutas, terapeutas respiratorios, bacteriólogos, el papel que todos están cumpliendo. El gobierno nacional en este momento está pensando homologar títulos de extranjeros en el país y lo primero que necesitaría saber es cuál es en ese momento la tasa de desempleo que tenemos en enfermería y que, por ejemplo, también se tiene en otras profesiones. Antes de estar pensando en homologar títulos, por ejemplo, también están llamando a los estudiantes de último año de las facultades de salud y de enfermería, pero no hay garantías para ellos. Entonces, por ejemplo, nos han dicho que de pronto estamos poniendo obstáculos para que los estudiantes de enfermería se unan a este voluntariado, pero el problema no es ese, el problema es que no les están garantizando elementos de protección personal, no les garantizan transporte, no se les garantiza otras medidas que se han tenido en otros países. Creo que sería interesante que el gobierno nacional viera las experiencias de otros países. Por ejemplo, Francia. En Francia se ha ubicado unos lugares para que el personal de salud, una vez sale de los hospitales, llegue a esos hoteles y allí puedan descansar, en fin, y no tengan miedo de infectar o de transmitir la enfermedad a sus familiares. Estamos viendo que en Colombia los buses SIT, por ejemplo, los SIT, no están recogiendo al personal de enfermería que sale con el uniforme y les dicen que la orden es no recogerlo porque no pueden contaminar el bus. Los taxistas tampoco están recogiendo al personal de salud. Entonces hay unos problemas que quisiéramos ver resueltos porque en las alocuciones presidenciales pareciera que estuviéramos hablando de un país de primer mundo donde está el dinero, donde todo se está resolviendo, pero a la hora de la verdad todavía seguimos recibiendo denuncias donde no nos entregan elementos de protección personal, tenemos problemas de transporte, hace 6 meses no nos han pagado, todavía no nos van a pagar, no nos dicen cómo van a ser los contratos. Este tema de mantener los contratos vía órdenes de prestación de servicios que no le garantizan a las personas unas condiciones laborales. Entonces, a eso es a lo que nos referimos en el video que circuló el día viernes, y es que queremos también hacer parte de ese diálogo que tiene en ese momento el presidente de la República, el médico ministro de Salud,
y con los médicos, pero resulta que estamos otras profesiones que también nos vemos afectadas. Entonces, eso es lo que queremos que el presidente de la República escuche y nos dé una respuesta real. Porque claro, yo he escuchado los programas del presidente a las 6 de la tarde y digo, ojalá esto se concrete. Pero ¿qué hacemos cuando seguimos recibiendo este tipo de denuncias y vemos que una cosa es lo que se dice en los programas presidenciales y otra muy diferente la realidad que está viviendo el personal de salud? Estamos hablando con Edilma Suárez, que es la presidenta de la seccional Cundinamarca de la Sociedad, que ella nos está haciendo, porque ella dice que en este momento no hay suficiente seguridad para profesionales de la salud, que en el caso de las enfermeras y otros profesionales de la salud distintos a los médicos no los han tenido suficientemente en cuenta, y hace unas propuestas interesantes, como lo que han hecho en otros países, que haya lugares cerca de los hospitales como hoteles adecuados para que el personal médico pueda estar allí y no tenga temor de contagiar, por ejemplo, a la familia. Yanelda Jaimes tiene pregunta para ella. Le pregunto, doña Dilma, efectivamente, los médicos que están también en último año, tanto los estudiantes, los internos y residentes, también expresan esa preocupación que quizá graduarlos de manera temprana no están bien preparados para ser puestos incluso en primera línea. En el caso de ustedes, de las enfermeras y enfermeros en Colombia, ¿también tienen esa misma preocupación, que se han lanzado de pronto a esa primera línea sin esa formación completa que requiere para un caso tan importante como es esta pandemia? Claro, además quieren que graduemos a los estudiantes de último semestre cuando no ha terminado el semestre. Entonces lo que estamos diciendo es por qué no acudir en ese momento a ese personal de salud que está desempleado. También no se imaginan la cantidad de mensajes de saben dónde nos pueden contratar, dónde podemos enviar la hoja de vida, nos entrevistan y no nos contratan. Es decir, tenemos un personal de salud que está sin trabajo, que quiere trabajar, que necesita trabajar, y no entiendo por qué el gobierno nacional quiere homologar títulos cuando en ese momento todavía tenemos personal de salud que está desempleado. Ahora, doña Dilma, hay un elemento muy, muy importante que usted abordó al comienzo, pero que me gustaría lo pudiera profundizar un poco, y es cómo va hasta este momento, cuando han pasado los primeros días de la cuarentena, la inmensa y tan importante labor de capacitación del personal de salud en los términos que requiere la atención al COVID-19. ¿Han sido realmente capacitados los bacteriólogos, los enfermeros, los terapeutas para poder atender debidamente la emergencia? En este momento el gobierno nacional firmó un contrato con una de las organizaciones de medicina. Esta organización contactó a la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería y están diseñando hasta ahora los módulos con los cuales se va a capacitar al personal de salud, pero esto debería hacerse de una manera mucho más rápida, mucho más inmediata, porque el tiempo es muy corto y yo pensaría que de pronto en esta semana que viene necesitaríamos que esos módulos empezaran a circular de forma inmediata, por ejemplo, mañana o el martes, porque no se está capacitando. Son muy pocas las capacitaciones. Son muy pocas las capacitaciones que se están dando en los hospitales. Uno, no se está dando la suficiente información de los elementos de protección personal que se deben usar en las diferentes áreas. ¿Qué pasa si el paciente es sospechoso, si es un paciente confirmado, si el paciente es leve, si está en una situación moderada o severa? Los elementos de protección personal son diferentes. Pero además también se está dando un trato discriminatorio porque a los médicos, en donde hay tapabocas N95, se les entrega, pero no se les entrega al resto de personas. Y aquí también hablo de las personas de servicios generales, que son quienes están organizando las unidades asistenciales, las camas de los pacientes, quienes hacen limpieza y desinfección. También es importante visibilizar a estas personas y la bioseguridad que necesitan, porque si el personal de salud no lo tiene, pues el personal de aseo mucho menos. Entonces, claro, necesitamos de una manera mucho más rápida empezar a hacer toda esta capacitación que se va a necesitar en términos de toma de muestras, de manejo básico del paciente respiratorio, dadas las características de la enfermedad. Claro, usted dice que rechazan el hecho de que vayan a convalidar los títulos de los profesionales de la salud, enfermeras, enfermeros, médicos que hayan estudiado en el exterior, pero en medio de una emergencia, ¿cómo dejar entonces que haya pacientes sin atender y que haya médicos que sí están entrenados sin poderlos atender? ¿No le parece que eso sería contrario, pues, a la ética y además obviamente tendría una incidencia tremenda sobre la letalidad de la enfermedad, de la epidemia?
Bueno, no es un rechazo, como lo han mencionado los médicos también, se trata de una medida temporal, porque tenemos en el país, Colombia es uno de los países que menor número de personal de salud tiene para la cantidad de población. Uno, también es un país donde tenemos un alto desempleo en personal de salud. Si definimos esa medida como una medida permanente, una vez pase la pandemia, ¿qué va a pasar con el personal de salud del país? O sea, no lo rechazamos. Claro que hay que hacerlo, o sea, claro que sí, porque esto es un tema que nos va a desbordar, que no van a alcanzar las manos, que vamos a necesitar a muchas personas, incluso yo creo las profesoras, yo soy profesora en la Universidad Javeriana, seguramente también tendremos que estar ahí en primera línea, pero lo que decimos es que estas medidas sean temporales, o que se resuelva. Yo creo que lo más importante es resolver este tema de la vinculación laboral del personal de salud no tercerizado, que se garanticen condiciones laborales, que se garanticen elementos de seguridad y que se garantice el pago, porque como lo mencioné al comienzo del programa, hay personas o profesionales, trabajadores a quienes los hospitales públicos y privados les deben 7 u 8 meses de salario. Esa tal vez me parece una de las denuncias más delicadas y más graves. En este momento tendríamos que ponernos al día. Bueno, con todos los trabajadores es apenas obvio, pero con los trabajadores de la salud muchísimo más. Tomamos nota de todas estas inquietudes y vamos a ver si nos dan algún tipo de respuesta por parte del Ministerio de Salud, del gobierno, a ver qué nos dicen sobre todas estas inquietudes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y somos solidarios con la situación del sector de enfermeras, enfermeros, auxiliares y demás, bacteriólogos. Es que es mucho el sector de salud que está allí en la primera línea enfrentando el COVID-19. Muchísimas gracias. Quisiera decir una última cosa, y es que hay personal de enfermería que en este momento está infectado por COVID-19. No entiendo por qué los hospitales, por qué no ha salido a la luz pública. En Bogotá ya sabemos el caso de 5 enfermeras que están en este momento en aislamiento. También sabemos el caso de pacientes que han muerto en hospitales de Bogotá y que no han sido reportados. Entonces nos preocupa que no salga a la luz pública que ya hay personal de salud que está con la enfermedad y que no se esté reportando el número real de pacientes muertos por COVID-19. Eso sería lo último que quisiera mencionar.